De una manera muy sumaria, muy puntual, nos vamos a referir a los proyectos que se han presentado desde el Ejecutivo para implementar la reforma de la justicia. Lo vamos a hacer de manera general y deteniéndonos en algunos aspectos de cada uno de los proyectos. Quisiera empezar con el proyecto que se refiere a el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Sí, congresista Letona. Gracias, presidente. Darle la bienvenida al doctor Gutiérrez, siempre es un gusto escucharlo. Presidente, no sé si por favor la Secretaría nos podría hacer llegar las carpetas con los proyectos que estamos analizando. Mínimo, ¿no? Un momento, por favor. Siga, doctor Walter Gutiérrez. Sí, decía que íbamos a abordar de una manera general, pero también puntual, cada uno de los proyectos que ha presentado el Ejecutivo. Uno de ellos es el referido al Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Y en este punto quisiera decir que en nuestro país no existe formalmente una institución que haga la coordinación de todos los entes que forman parte del sistema de justicia. Es un espacio de coordinación que duda cabe que es positivo. De hecho, el año 2004 el Seriajust planteó la necesidad que exista este espacio. Pero del 2004 a la fecha han habido varios intentos por crear estos espacios. Uno de ellos, el último, solo para referirme al último y no agotarlos con referencias, el último data del año 2016, del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Este espacio se le denominó Acuerdo por la Justicia. 2 años, 13 sesiones y los resultados son poco menos que 0. Entonces, el primer alcance que daría es que desde luego es fundamental que haya un espacio interinstitucional que coordine todos los entes que forman parte del sistema de justicia. El proyecto que nos han planteado señala que este Consejo va a impulsar la reforma del sistema de justicia, va a realizar una suerte de seguimiento a la reforma de la justicia y va a evaluar los avances del proceso de reforma de la justicia. Ahora bien, hasta ahí creo que difícilmente alguien podría estar en contra de un espacio que tenga estos motivos, esté movilizado por estos propósitos. Sin embargo, yo quisiera sugerir, plantear, desde la Defensoría del Pueblo, quisiéramos señalar que antes de impulsar la reforma tenemos que ponernos de acuerdo respecto de qué entendemos por reforma. Entonces tiene que haber un plan de reforma. ¿Cuál es ese plan de reforma? Un conjunto de normas no es un plan de reforma. Entonces esta institución, este consejo que se va a crear, creo que la primera tarea es crear ese plan nacional de reforma, que a su turno tenga un programa que se hará en 2 años, en 3 años, en 4 años, porque la reforma no es simplemente aprobar un conjunto de normas, es establecer un programa, porque la reforma de la justicia es la típica reforma que es una reforma continua, una reforma que no se va a detener. Terminará esta gestión, este gobierno, vendrá un nuevo gobierno y les aseguro que siempre habrá necesidad de continuar la reforma de la justicia, la modernización de la justicia, la institucionalización de determinados espacios del sistema de justicia. Por eso, una primera conclusión. Este consejo, que creo, por lo menos desde nuestro punto de vista, difícilmente alguien podría estar en desacuerdo, debería tener como primera tarea que haya un verdadero plan, un verdadero programa, un verdadero cronograma para poder hacer un seguimiento. Porque cuando la norma dice va a hacer ¿el seguimiento de qué? Si no hay plan, si no hay un cronograma, si no hay un programa. Entonces esto sería, desde nuestro punto de vista, lo primero.
Lo segundo es lo que la propia norma dice, es decir, una coordinación. Y el seguimiento de los avances que esta reforma, digamos, va a ir alcanzando en el tiempo. Desde luego, para que haya una reforma, tiene que haber un consenso, pero yo creo que uno de los grandes aportes que este espacio podría conseguir es que genere un mínimo de información, un mínimo de data, un mínimo de información estructurada sobre la cual se evalúen las distintas normas y políticas públicas que se implementan en el sistema de justicia. El Código Procesal, el llamado nuevo Código Procesal Penal, va a cumplir 15 años y no se ha evaluado de una manera significativa. El nuevo Código Procesal Penal, cuando debuta, no empieza en Lima, empieza en provincia. En Lima todavía no se implementa. Pero además, cuando nace el nuevo Código Procesal Penal, los fiscales llegaban a 1.000. Hoy son 6.200 fiscales. El presupuesto de la Fiscalía no llegaba a 400 millones, hoy es 1.800 millones. Entonces, ¿estoy señalando esto? Sí, claro. Sí. Bueno, encontrándose ya con el quórum reglamentario correspondiente, quiero mencionar la presencia de los señores congresistas presentes: congresista Violeta López, congresista Horacio Pacori, congresista Mulder Bedoya, congresista Arimborgo Guerra, congresista Castro Grandes, congresista Úrsula Letona, congresista Héctor Becerril, congresista Octavio Salazar, congresista Juan Carlos González. Siendo las 10:10 del día viernes 14 de septiembre, contando con el quórum correspondiente del reglamento, en la sala Miguel Grau se da inicio a la segunda sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, se deja constancia también que los siguientes congresistas han presentado su licencia: la congresista Indira Wilca Flores y el congresista Uñagua Huazanga. Puede seguir doctor Walter Gutiérrez. Sí, ¿por qué estoy mencionando estos datos? Quisiera, con la autorización del presidente, con el permiso de ustedes, quisiera reiterarlos, porque es muy importante caer en la cuenta de lo que ha pasado en los últimos 12 o 15 años. Señores, hemos pasado de tener un presupuesto de 400 millones a 1.800 millones en la Fiscalía. Hemos pasado de tener 1.000 y pico de fiscales a tener 6.200 fiscales. Y eso que pasa en la Fiscalía, y solo menciono... Sí. Congresista Becerril. Gracias, presidente. Disculpe la interrupción, doctor Gutiérrez. Estamos solicitando la carpeta con los proyectos de ley para poder hacer el seguimiento y ir a la vez que a disposición señalando las atingencias que tenemos al respecto. No nos están dando hasta el momento la carpeta, presidente. Acaban de enviar una carpeta con 2 hojitas que no tienen los proyectos de ley. Gracias, presidente. Puede seguir, doctor Walter Gutiérrez, por favor. Presidente, todas estas acotaciones, reflexiones y propuestas lo vamos a pasar por escrito para que ustedes puedan tener esta información y la puedan adosar a los respectivos proyectos de ley. En vía de contribución, ¿no? Decía que es muy importante detenernos en estos datos, porque si nosotros no evaluamos la cantidad de recursos que asignamos a un servicio público tan importante como es el Servicio de Administración de Justicia, si no evaluamos qué tan bien se están haciendo las cosas, vamos a caer en la cuenta que van a pasar 5, 10 o 15 años y hemos gastado varios miles de millones de soles y hemos frustrado
el servicio, la vida, el patrimonio, la seguridad jurídica del país y, sin embargo, no obtenemos información que nos permita reconducir o reafirmar determinadas posiciones. Entonces, este espacio, el que el Ejecutivo llama Consejo para la Reforma de la Justicia, una de sus tareas debería ser no solo consensuar un plan, sino generar información, estructurar información, es decir, juntar toda esa información y explicar el por qué no funciona tal o cual servicio de justicia. Eso en este momento no se está haciendo. Y por lo tanto, ese es un planteamiento de la Defensoría, que ese espacio genere esa información y se distribuya en todo el país. Yo voy a repetir un dato que he dado en la Comisión de Constitución. El Código Civil tiene en su título preliminar un artículo que no hace una recomendación, que no genera, no dice debe, establece una obligación que no se ha cumplido nunca. Dice que la Fiscalía y el Poder Judicial tienen que informar respecto de la jurisprudencia, respecto de la legislación que está o no está funcionando. Yo me pregunto, les pregunto, con el mayor de los respetos, cuántas veces se ha dado cuenta al Congreso de este artículo 10. Entonces yo creo que llegó el momento de que no solamente demos normas, sino que generemos información y hagamos que las normas se cumplan. Este artículo tiene que cumplirse. Pues bien, esta primera norma que plantea el Ejecutivo nos parece positiva, pero en la medida en que se añadan estos elementos que estamos planteando. Otro proyecto que ha presentado el Ejecutivo es la creación de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Nos parece la iniciativa positiva, pero el diseño equivocado. Porque para poder hacer una propuesta de este estirpe, esta naturaleza, tiene que conocerse bien el problema. Y permítanme explicar brevemente de qué estamos hablando. El procedimiento disciplinario, aquí estamos hablando del control y procedimiento disciplinario de los magistrados, de eso estamos hablando aquí, ¿ya? Entonces, el procedimiento disciplinario a cargo, por ejemplo, de la OCMA, que es un órgano interno en el Poder Judicial, se basa fundamentalmente de normas que tienen un rango infralegal. Es decir, hace todo un juzgamiento, todo un procedimiento, amonesta, suspende, sanciona, pero con normas de carácter infralegal. Entonces, ahí tengo una primera observación. Segundo, la OCMA solo puede aplicar sanciones, apercibimiento, amonestaciones, suspensiones en primera instancia administrativa, pero no puede sancionar, no puede destituir, no destituye. O sea, hace todo el proceso, conoce todo el caso, pero no destituye. Tampoco lo puede hacer con los auxiliares de justicia. La OCMA conoce el caso, pero tampoco los puede destituir. Y aquí vale la pena reparar un instante en esta realidad. El juez no administra justicia solo. Todos los jueces, y más cuando vamos elevándonos en la jerarquía institucional, las Cortes Superiores y más la Corte Suprema, tienen lo que todo abogado conoce, son los auxiliares de justicia, los técnicos, los secretarios. Ellos en buena cuenta también participan de la administración de justicia y son más de 20.000 solo en el Poder Judicial. No tenemos mapeado cómo ingresan, cómo se les capacita, cómo se les evalúa. Y ya estamos viendo que hay una deficiencia de cómo se les controla. Y eso mismo se repite en la Fiscalía de la Nación. Entonces, este tema, el tema de la reforma, presidente, es un tema particularmente complejo. No es un tema baladí, no es un tema que se pueda solucionar con demasiada prontitud y con bastante, digamos, entusiasmo. Este tema es fundamental. Lo que quiero señalar con esto
es que el control y proceso disciplinario no basta con crear una autoridad de integridad. Hay que conocer bien todas las aristas de este problema y asumirlos. Pero además, la destitución de los supremos está a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, que dicho sea de paso no actúa de oficio. Entonces, miren ustedes que tenemos un sistema donde hay varios actores, donde hay procedimientos que se quedan a la mitad y donde hay instituciones que no tienen todas las competencias cuando hablamos de control y disciplina. Pero además, miren que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura dice literalmente lo siguiente: aplicar las sanciones de institución a los vocales de la Corte Suprema y fiscales supremos, titulares, provisionales, para el caso de los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Y termina diciendo, la resolución final, motivada y con previa audiencia del interesado, es inimpugnable. El Tribunal Constitucional ya se pronunció ya. Y ha señalado, claramente ha establecido que sí cabe impugnación. O sea, tenemos un sistema contrahecho desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista normativo. Pero además, la Constitución establece lo siguiente. Establece en el artículo 146, dice, la función jurisdiccional es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada. Así lo dice, literalmente. Yo les pregunto, ¿y qué hace un Supremo dirigiendo la OCMA si esa no es una función jurisdiccional? Salvo que se haya suspendido su función jurisdiccional y entonces ese vocal ya no haga función jurisdiccional y se encargue de juzgar jueces. Pero además juzga jueces que no puede destituir, como acabo de decir. Estoy tratando de poner sobre la mesa todas las contradicciones, un sistema contrahecho, todas las contradicciones que tenemos y lo complejo que es esto. Subrayo, renuevo esta apreciación nuestra. Entonces, en conclusión, respecto a este proyecto, ¿qué sugerimos? Lo primero, el control de los magistrados, fiscales y jueces debe ser un control externo, porque desde nuestro punto de vista el control interno ha fracasado. Si algo ha quedado evidente es que el control interno ha fracasado. Por lo tanto, la primera recomendación es que debe ser un control externo. Esta propuesta habla de un control medio mixto, interno, sí. Sí, congresista Letona. Doctor Gutiérrez, en la ocasión anterior que usted estuvo en la Comisión de Constitución también hablamos de este punto y permíteme que me desvíe un poco del proyecto porque como los temas se contraponen y se superponen, nosotros estamos ahorita muy abocados, estamos próximos a aprobar el dictamen del Consejo Nacional de la Magistratura. En la lógica de lo que usted nos menciona hoy día desde el punto de vista de la Defensoría, ¿usted es de la opinión que estas sanciones que en virtud del principio del juez natural lleva a cabo las oficinas de control ya no pasen entonces ya no sean parte de las funciones del CNM, sino que tercericemos esa función a un órgano independiente? ¿Esa sería la propuesta o el CNM debería conservar facultad sancionadora disciplinaria para ciertos grados de magistrados? Sí, doctor. Consonancia, presidente. Nosotros consideramos que ahí hay dos alternativas. O el CNM se convierte en una institución suficientemente fuerte y que le permita que ellos asuman el control externo, porque hoy tenemos un control mixto, por si acaso. Hoy el control es mixto, ¿no? Entonces, o el CNM se lleva todo el control, es una suerte de Contraloría de la Justicia,
¿no? El CNM, o el CNM mantiene las competencias que tiene hoy y se crea un organismo que sería un segundo organismo, que sería el que controlaría la parte disciplinaria, porque eso tiene que ver con otro tema, si me permite, presidente, si me permite el congresista Letona, recordar un detalle que a nosotros nos parece fundamental, siempre en la lógica de tener datos para poder opinar. Hay 9.200 magistrados, 6.200 jueces y 6.200 fiscales y 3.000 jueces y 6.200 fiscales, 9.000 y pico. A eso súmele usted los técnicos. Entonces, no, la matemática no le va a dar para controlarlos. O sea, si usted suma todos los días de los miembros del Consejo, no podrían controlar a los 30.000, no los podrían controlar. Tendrían que trabajar los 365 días, las 24 horas del día. Esos señores no tendrían ninguna posibilidad de nada. Claro, con mucho voluntarismo uno puede decir que hagan tal cosa, que hagan A, B, más C, más D, pero la matemática no da. Es imposible, no da. Y la realidad es que no se está controlando. Esa es la realidad que hoy día enfrentamos. Hay dos posibilidades. O seguimos cerrando los ojos y actuamos igual y que creemos que no pasa nada, ¿no es cierto? O realmente hacemos una reforma. Pero para eso necesitamos datos muy duros como los que estoy tratando de poner aquí sobre la mesa. Entonces, a la pregunta que me formula la congresista, yo creo que hay dos alternativas. O creamos una suerte de consejo que sea muy fuerte, que tenga la capacidad, el presupuesto y todos los brazos suficientes para poder controlar todo, o se le mantienen las funciones y se crea un organismo que podría ser una suerte de Contraloría de la Justicia, ¿no? Sí. Sí, doctor. Sí. Adelante. Bueno, solo, no para entrar al diálogo, pero la verdad que nada de lo que yo estoy diciendo lo he inventado. Todo está, existe en otra parte del mundo, es cuestión de verlo, en Colombia, nada se ha inventado, ¿no? Bueno, decía entonces que tendríamos que tener un órgano de control externo. Esto es lo primero, desde el punto de vista de la Defensoría del Pueblo. Pero además, me inclino a creer que debería ser un órgano único, que pueda concentrar, un órgano único, porque esa división siempre puede generar problemas. Y luego que tiene que haber también una normativa única, porque acabo de señalar que hay normativas que están un poco, que se pueden contradecir y hasta se pueden discutir, porque el propio tribunal ha cuestionado, como digo, ese carácter inimpugnable, y estoy señalando también que hay normas infralegales que permiten hacer procedimientos sancionadores, cosa que es discutible. Entonces también tendría que haber una normatividad única. Porque el actual sistema pues es un sistema débil y, como dije, es un sistema bastante incoherente, y que los resultados que tenemos son los que hemos visto, ¿no? Luego, pasando ya a otro punto, está el proyecto que el Congreso ha presentado, el Ejecutivo ha presentado sobre probidad en el ejercicio de la abogacía. Créanme que este es un tema que conozco más o menos porque nosotros presentamos el año 2008 una iniciativa popular que debe estar en los archivos del Congreso, que era la idea que hoy día voy a reeditar, voy a plantear nuevamente. Primero, uno de los grandes problemas de la crisis de la justicia nace de la libertad, el carácter libérrimo de la actuación del abogado en el Perú. El abogado actúa con demasiada libertad en el Perú, cosa que no sucede en otros países. Por eso creemos que debería alternativamente crearse el Consejo Nacional de la Abogacía, que es un organismo de control de la abogacía. Podríamos nosotros llegar a decir, bueno, no nos preocupa tanto dónde estudie, pero sí nos interesa cómo accedes a la profesión. Una especie de examen de barra, de acceso al ejercicio profesional. Segundo,
Yo sé que esto no es muy popular, probablemente para mí respecto de mis colegas, pero creo que hay que decirlo y hay que hacerlo. Decía, entonces, debe haber un Consejo Nacional de la Abogacía que cumpla una suerte de función de barra, pero también que cumpla la función de reacreditación. Cada cierto tiempo el abogado tiene que reacreditarse. Cada 4 o 5 años el conocimiento legal cambia radicalmente y si uno no se actualiza, deja de ser abogado. Entonces, en otros países, los abogados no es que se les tome un nuevo examen, simplemente acreditan que han seguido determinados cursos o que tienen una línea de investigación o que son profesores o que tienen horas de ejercicio y eso les permite reacreditar. El otro tema vinculado a lo que estamos hablando se refiere a la jurisdicción ética. En el Perú existen tantos colegios de abogados como distritos judiciales hay. Y hay colegios más o menos y hay colegios que son muy pequeños y donde, digamos, en un restaurante se elige al decano del colegio de abogados. Entonces, allí es muy difícil controlar el ejercicio de la abogacía, por eso debería haber un solo colegio y una sola jurisdicción. Una sanción en una jurisdicción inhabilita para toda la función, digamos, de la abogacía a nivel nacional. Y esto es fundamental porque quien activa el sistema de justicia, quien genera la denominada acciones frívolas, son justamente los abogados, o somos los abogados. Por lo tanto, la demanda chatarra, la demanda frívola, tiene que ser sancionada y esto podría hacerse a través de una suerte de jurisdicción nacional ética que no tiene por qué estar en Lima. Podrían crearse algunas macroregiones donde se creen estas jurisdicciones. Alguien podría decir, pero esto va a generar toda una inversión. Créanme que es más costoso no hacerlo. Créanme que es mucho más costoso no hacerlo. Hoy día el presupuesto del sistema de justicia sobrepasa los 5.000 millones, de todo el sistema. De la Fiscalía, el Poder Judicial, los procuradores, los abogados de oficio, pasan los 5.000 millones. Entonces, si no, y eso es el gasto, digamos, presupuestal, pero el costo de oportunidad es muchísimo mayor. Por lo tanto, vale la pena preocuparse en controlar la abogacía. Estos son los aportes que haríamos en relación a este proyecto presentado por el Ejecutivo denominado Probidad del ejercicio de la abogacía. En relación a el proyecto de ley Transparencia en el Sistema de Justicia, tampoco podríamos estar en desacuerdo, pero sí haríamos algunas sugerencias. Nosotros planteamos en una propuesta que hicimos llegar a la Comisión Wagner y al propio Ejecutivo, planteamos la necesidad de que se cree la hoja de vida del juez o del magistrado, donde básicamente iban a haber 3 cosas. Los intereses, conflicto de intereses, su trayectoria profesional, si ha tenido sanciones, no ha tenido sanciones, y sobre todo cómo administra justicia, para que cualquier abogado pueda en ese registro ver si el juez Pérez cómo sanciona determinado tipo de causas y si mi causa que se parece o es igual va a ser sancionada de esa manera. Esto es un poco a contribuir a la transparencia, pero también contribuir al juicio, a la predictibilidad y a la llamada justicia del precedente. Con ese añadido, y tal vez excluyendo algunos elementos que recoge la norma, como por ejemplo el mapa de la justicia, el informe de la justicia, yo creo que eso lo debería hacer ese consejo. El consejo del primer proyecto del que hablamos, que tiene además una secretaría técnica, ese es el organismo que debería ser el mapa de la justicia, el mapa de sensibilidad, de eventual riesgo o corrupción. Eso no debería estar en este organismo, ahí debería colgarse si se quiere, pero el encargado de elaborar ese mapa y el encargado de generar esa información debería ser el Consejo, que es el primer proyecto al que nos hemos referido. Un tema adicional en este punto, y es que también planteamos nosotros, tanto a la Comisión Wagner como directamente al Ejecutivo, la necesidad de que el Poder Judicial
y la Fiscalía y todos los órganos del sistema de justicia presenten un informe anual al Congreso. Informe anual de la justicia. Yo lo veo acá. Creo que eso debería elaborarse por cada institución del sistema y presentarse y conocerse por la ciudadanía, colgarse desde luego, pero presentarse al Congreso. Por último, en relación al proyecto vinculado al CNM, resumiré lo que señalé en la Comisión de Constitución. Aquí en el Congreso y en otros espacios he visto que se preguntan cómo debe ser el diseño, la arquitectura del Consejo Nacional de la Magistratura. Y a veces veo que nos estamos empantanando en algunas competencias y si son 5, son 7, son 9. Yo creo que la pregunta de fondo la pregunta técnica es ¿cuál es el modelo de justicia que tiene el Perú recogido o alojado en la Constitución? Si no tenemos claro cuál es ese modelo, no podemos diseñar la arquitectura del CNM. Y el modelo peruano es un modelo de racionalismo jurídico, de justicia profesional. Ese es el modelo recogido en la Constitución. Por eso es que el juez, para poder, sea civil, administrativo o penal, para poder resolver, tiene que seguir lo que se denomina un arco de racionalidad jurídica y tiene que motivar. No puede resolver si no motiva. Y sobre eso hay bibliotecas enteras y hay jurisprudencia a pasto en el Tribunal Constitucional respecto de la motivación. Muy bien. ¿Eso a dónde nos lleva? Nos lleva a lo siguiente, que el juez es un profesional del derecho. No es un juez... No estamos en un sistema de jurados donde quien sanciona o administra justicia son jurados elegidos y su legitimidad está dada por su elección. Aquí su legitimidad está dada por su razonamiento y su motivación, porque nos guste o no, para bien o para mal, ese es el sistema que hemos elegido. Dicho esto, esto nos conduce a que el modelo tiene que ser un modelo profesional. En otras palabras, los integrantes del CNM mayoritariamente tienen que ser abogados por esta razón, por lo que acabo de señalar, porque el derecho es una disciplina, es un lenguaje y tiene una lógica que no es de acceso, digamos, a cualquier profesional de otra materia. Eso no quiere decir que entre los 5, los 7, el número que ustedes decidan, no pudiera haber uno o dos de otra disciplina, pero siempre y cuando conozca de derecho. Les pongo un ejemplo que me parece lo repetí en Constitución. El doctor Enrique Bernales es un conocido jurista, pero que no es abogado. Es sociólogo. Es un doctor en Derecho, o sea, sí conoce de leyes. Y también recordé a mi profesor Maurtua, Víctor Maurtua, ¿no? Médico, que tranquilamente que enseñó generación de generaciones en San Marcos, en muchas universidades, en San Martín, enseñó. ¿Y quién iba a poner en duda la posibilidad que Víctor Maurtua, que era médico, podía formar o no parte del Consejo Nacional de la Magistratura? Pero es que ambos ejemplos que estoy señalando conocían perfectamente el mundo y la lógica del derecho. Entonces, si es posible una mirada lateral, sí es posible. El concurso de un profesional de otra disciplina, sí es posible. Pero, repito, por la naturaleza de cómo se administra justicia en el Perú, tienen que ser personas que vengan del mundo del derecho. Eso es lo primero que señalaría en relación al tema del CNM. Luego, nos parece fundamental, miren ustedes, en la misma línea de lo que vengo diciendo, miren ustedes lo que ha pasado con esta pareja de chilenos, fiscal, juez, que desconocen la jurisprudencia, que desconocen ciertos principios recogidos en instrumentos internacionales. Eso sucede justamente porque tenemos la ausencia de una justicia
que se base en el precedente y tenemos operadores del derecho que no son suficientemente controlados o calificados, ¿no? Por eso, insisto en la necesidad de fortalecer el carácter técnico del sistema. Sí, presidente. Sí, congresista Castro. Bueno, saludar a la presencia del Defensor del Pueblo, y aprovechando la presencia de él, además quien ha sido maestro o profesor en la universidad, y siendo este un tema tan relevante y tan importante, y haciéndose el cuestionamiento respecto a la conformación del CNM, y la necesidad de que este sea una conformación hecha por profesionales que conozcan el derecho, porque no solamente es la etapa de nombramiento, viene la etapa de ratificación, es decir, hay una evaluación del desarrollo funcional de un juez, de sus decisiones, de sus resoluciones, necesitas tener conocimiento. Pero este es un interrogante para usted, doctor. ¿Por qué pensar que necesariamente tenemos que tener una entidad externa de nombramiento de jueces? ¿Por qué no esta entidad podría estar dentro del mismo Poder Judicial, gente que tiene expertise, que conoce, y la legitimidad estaría porque este comité especial sería con la elección de todos los jueces, todos los magistrados? Porque finalmente son los que tienen más expertise y un poco, yendo más allá, valorar que el inicio de la carrera judicial empieza por ser secretario, por ser técnico, ahora juez de paz, porque lamentablemente cuando tú abres la posibilidad de que puedas postular viniendo de la actividad privada, de todas maneras dejas espacios que te han vinculado con un sector privado, y que terminas teniendo una línea débil de conflicto de intereses cuando ya te toque hacer juzgamientos, sobre todo los que han sido litigantes. Entonces acá hacer un replanteamiento, y cuando usted dice que esto es un tema que no debe ser reactivo, debe ser tratado seriamente, porque es una reforma integral, no solamente de una comisión que va a nombrar a los jueces, sino, como usted bien manifiesta, que internamente dentro del propio sistema de justicia tenemos operadores del sistema de justicia que necesitamos también delimitar funciones, necesitamos establecer el manejo, la carga procesal, porque la corrupción es a todos los niveles. Entonces, yo, doctor, desde su perspectiva, de su óptica, ¿por qué esa necesidad de tener un órgano afuera, externo, y por qué no fortalecer internamente? Y dentro de este fortalecimiento, como digo, la legitimidad estaría por la elección de los propios jueces o los que participen, y poniendo un componente de repente también de la sociedad civil. Pero esta carrera loca que nos ha llevado a estar discutiendo este tema, justamente necesita gente como usted que viene y nos hace partes fundamentales y tratar con la calma que debe tratar, ¿no? Gracias, presidente. Sí, quiero dejar constancia también la presencia del congresista Johnny Lescano, del congresista Francisco Villavicencio, de la congresista Karina Beteta, del congresista Lapa Inga y de la congresista Tania Pariona. Puede seguir, doctor. Sí, la pregunta del congresista Castro me permite hacer conexión directa con otro punto que pensaba mencionar, y es que desde nuestra perspectiva, ser juez, ser fiscal es una opción de vida profesional. Es como ser diplomático. En el Perú, cuando se diseña la Cancillería, la diplomacia, se cae en la cuenta de que es algo tan sensible y tan importante que tiene que estar en manos de profesionales. Es verdad que hay embajadores políticos, pero es una porción, digamos, muy mínima, pero además en el segundo y tercer nivel todos son profesionales, todos. Ahí no hay, cuotas políticas. ¿Por qué? Ser diplomático es una opción de vida, y además de vida profesional, y además lo amerita el carácter técnico, la sensibilidad, la importancia de la tarea que se va a asumir. Lo propio sucede cuando uno decide ser militar. El militar tiene una opción de vida, sabe que tiene un derrotero y limitaciones incluso ahí para su propia libertad. Lo propio debe suceder también con un juez, y con eso quiero responder su pregunta. El que ha decidido ser juez
debe tener claro desde el primer momento que eso es una opción de vida profesional y por eso tenemos que fortalecer la carrera, para que no se dé lo que usted dice, para que no se dé esa contabilidad de favores o ese cambio de sillas ahora en el sector privado y luego en la magistratura. Si no asumimos ese desafío, entonces vamos a tener siempre, sea externo o interno, siempre vamos a tener ese problema, congresista. Otro tema que me parece fundamental, y con eso termino, es la evaluación. Nosotros consideramos que la evaluación de los jueces tiene que ser permanente. No debe ser cada cierto tiempo, cada 7 años, la ratificación. La evaluación debe ser permanente. Porque cuando sucede que tenemos una institución débil, que además no tiene los recursos, y tenemos una tarea tan empinada, tan grande, de evaluar tantos magistrados, se va a dar la situación de evaluaciones muy lábiles, ¿no?, que permiten que se filtren determinadas situaciones. Cuando se dio el Seriajus, Sibina dijo: el 30% del Poder Judicial está infiltrado por la corrupción. Víctor Prado acaba de decir hace unas semanas que el 40% está infiltrado por la corrupción. Hemos avanzado, pero para mal. ¿Por qué hemos avanzado? Porque creo que no hemos tenido la claridad, la constancia de solucionar este problema. Yo creo incluso que el propio presidente, y lo digo con todo respeto, creo que el propio presidente Víctor Prado está siendo conservador. Gracias.